Vamos a seguir un segundo con México porque me dices, Gabriel Guereña, ¿qué opina de la campaña de Morena fuera de tiempos de elección? AMLO llamó una celebración por el 50 aniversario de la victoria del pueblo, o el 5º aniversario de la victoria del pueblo. Sheinbaum está de gira por todo el país, bueno, todos los 4 precandidatos están de gira por todo el país. Dicen que no es campaña y que los carteles están pagados por voluntarios. No, el partido le dio 5 millones a cada uno de los candidatos. Pero todo su discurso se basa únicamente en decir que si no votan por ellos en 2024, el país se jode. La falsa campaña de Morena, o sea, a ver, la falsa no campaña de Morena, esto hay que corregirlo rápidamente, porque no es correcto. La falsa no campaña de Morena implica que se emprende una campaña electoral, una campaña que exalta al partido e invita a la gente a votar por alguno de los 4 candidatos del partido, pero por el partido, empleando todas las herramientas de la comunicación político-electoral, pero como no se llama campaña, no es campaña. Mira, lo que está haciendo Morena es nuevamente violentar los ordenamientos jurídicos respecto a los procesos electorales en México. Ordenamientos jurídicos que costó mucho obtener y costó vidas de gente que se opuso a los fraudes del PRI durante todo un siglo. Gente que luchó en los terrenos de la política, en los terrenos de los medios de comunicación, en los terrenos de la organización social y sindical, para tener un cuerpo jurídico que permitiera que no fuera el gobierno el que hacía las elecciones y te decía quién ganó. Para ver si se nos olvida que cuando López Portillo fue candidato único, la vergüenza para un país que es eso, tener unas elecciones con un candidato. ¿Por qué? Porque el PAN no tenía candidato y la izquierda era ilegal. Todavía, si mal no recuerdo. No me acuerdo si el Partido Comunista, el Partido Social, ya había sido, o algún partido socialista había sido legalizado. El caso es que López Portillo fue candidato único. Después le sigue de la Madrid, le sigue Salinas. Y se va luchando para levantar este cuerpo jurídico que tiene muchos defectos, pero que permitía evitar vivir cosas como las que viví yo, que te robaran las elecciones en tus narices, que a ti no te dieran la credencial de elector, y yo que fui observador en las elecciones intermedias, por cierto, en México, yo fui de observador y a mí no me habían dado la credencial, y una de las casillas electorales a las que fui a observar pues era la mía, y ahí veía yo que en la lista electoral estaba mi nombre, pero yo no iba a votar. Hice mi recorrido por varias casillas haciendo mis observaciones como observador democrático por la Asamblea Democrática Nacional, me parece que era. Y cuando vuelvo en la tarde ya había yo votado. Y adivina por quién voté, pues seguramente voté por el PRI, ¿no? A alguien le dieron mi credencial con su foto para que votara varias veces. Todo ese ordenamiento jurídico se lo está pasando, o sea, lo ha tratado de destruir de 3 maneras distintas López Obrador, y la cuarta es esta falsa no campaña, que es una campaña política para fortalecer la posición de Morena ante la ciudadanía, de modo que garantice la toma del poder, la conservación del poder en el 2024. Y esto es parte del golpe de Estado lento. Y yo siento decir que quisiera creer que no va a ocurrir, pero cada vez más me parece que lo que tenemos es un golpe de Estado lento en México, y esto es un paso más. El Instituto Nacional Electoral se le pudo controlar, al parecer, en la última reunión que se tuvo, y entonces se está permitiendo esto, que si lo hace cualquier otro partido, le comportaría multas, prohibiciones, e incluso que la policía baje, quite su cartelería electoral y su propaganda, porque está haciendo propaganda fuera de los tiempos que fija la ley. Pero cuando tienes un presidente que te ha dicho, a mí no me vengan con que la ley es la ley, y la ley es él, no hay ordenamiento jurídico. Y esto no va a fortalecer la democracia en México, esto es evidente, la va a destruir. Cosas como esta que pudimos escuchar te dan el nivel de cuánto se va a heredar el poder, como en tiempos del PRI, o peor que en tiempos del PRI.
eh, cuando se haga la renovación presidencial. Este es, para quienes no lo conocen, para quienes no son mexicanos, este es un señor que fue del PRI, luego fue de Movimiento Ciudadano, luego ha pasado por todos los partidos del mundo, soñando ser presidente, y ahora que ha empezado su campaña es uno de los 4 precandidatos que nombró López Obrador para que sean los 4 precandidatos de Morena, y actualmente están en campaña infringiendo la ley, y se le ha ocurrido esta maravillosa idea. Y quiero empezar nuestro recorrido haciendo esa sugerencia o propuesta que creo recoge el sentimiento profundo de todos los que formamos parte de Morena, del Movimiento de Regeneración Nacional. Marcelo, 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 Marcelo. La poca convicción de entusiastas y de candidato es notable. Entonces, sí. Vale. He pensado, en su caso, ya se usará más adelante, invitaría yo a un joven muy destacado, brillante, que es Andrés Manuel López Beltrán, a dirigir esta secretaría en caso de que lo acepte. Andrés Manuel López Beltrán es el hijo del presidente. Este precandidato le está ofreciendo un puesto político al hijo del presidente, a un hijo del presidente al que lleva muy destacado, no sé en qué, porque al parecer los hijos del presidente no han dado un palo al agua en toda su vida, han vivido como príncipes a saber de qué. Y la propuesta es pues darle una secretaría, un ministerio para los que no son mexicanos, al hijo del presidente, a ver si así el presidente lo apoya más para que sea él el candidato para las elecciones del año próximo. Sería quien estaría yo pensando, porque seguro me lo van a preguntar. Bueno, pues eso es lo que quisiera yo decirles este día. Muchas gracias, ánimo, sonrían. Su lema es: sonrían que todo saldrá bien. Mire, es una vergüenza. Esto es una absoluta vergüenza. Esto es impresentable, esto es ridículo y sobre todo es triste. Es triste porque un país que ha sufrido, el año próximo se cumplen los 100 años de que el PRI, o el antecesor directo del PRI, el PNR, se apodera del poder. Ya, ¿no? Un poco de democracia sería bonito. Algo de alternancia legítima en el poder y no por acuerdos.